Mi nombre es Antonio Martín, como os decía, BDM de Huawei aquí en Arro. Esta presentación forma parte de un programa de formación que estamos haciendo estas semanas. Está en concreto los días 1, 2 y 3 de abril, terminará hasta el viernes 3 de abril. Y en la próxima hora vamos a dedicarlo a comentar las novedades, sobre todo, y beneficios, ventajas de las soluciones Wi-Fi de Huawei que ha lanzado recientemente al mercado, y también la solución Campus Insight, que para quien no lo conozca es la parte más de análisis, ¿de acuerdo? De la solución. Primero de todo, comentar sobre todo cómo llegamos aquí, ¿no? Es un poco condiciones de entorno de las soluciones y por qué nos hemos planteado o nos vamos a plantear poco a poco nosotros como mayorista, como Arro, vosotros como partners y vuestros clientes finales, la posibilidad de tener que migrar o tener que ampliar, mejorar la infraestructura Wi-Fi que podamos tener en cada uno de los proyectos. Bien, por supuesto, por un lado, siempre nos vamos a encontrar gran parte de las necesidades que nos demandan, como os digo, la parte de la conectividad, pero conectividad en cualquier lugar, en cualquier sitio y sobre todo en cualquier momento. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta todo este tipo de dispositivos, no solamente a nivel de campus, por ejemplo, a nivel de una red de oficinas con los usuarios que estén conectados a la red, sino a nivel de dispositivos que poco a poco van a ir incrementándose, sobre todo debido al aterrizaje y al despliegue de proyectos de IoT, de Internet de las Cosas. ¿Vale? Por supuesto, también los servicios cada vez son más, nos lo piden, más customizados, más personalizables, si me permitís decirlo. ¿Vale? Para que de alguna forma siempre todo lo que vayamos a implementar, todo despliegue de una red cableado inalámbrica, ya sea por cable o por Wi-Fi, tenga que cumplir y complementar y responder a las demandas del cliente. Y por supuesto el mantenimiento, ¿vale? Esta es donde va a encajar la parte del Campus Insight que os comentaba, porque ya no se va a quedar en una mera gestión o monitorización de los elementos de red. Vamos a ir poco a poco introduciendo más demandas, más necesidades que van a ser necesario incrementar. Bien, como segundo punto también de partida, os quería comentar la parte de la inteligencia. Ahora no solamente es que esté de moda el tema de la inteligencia artificial, pero es una realidad. Se están incorporando todo tipo de chipsets en la infraestructura. Sobre todo hablo de Huawei, evidentemente, y no solamente de la parte que os voy a comentar hoy, de redes inalámbricas, sino también a nivel de almacenamiento, a nivel de sistemas de gestión. Poco a poco se están incorporando este tipo de chipsets y sobre todo este tipo de tecnología con los beneficios que da. Como podéis ver en esta slide, simplemente es como un mensaje que es lo que quiero trasladaros. Hoy en día realmente no es una mera gestión, no es una mera incluso red automatizada gracias a los diferentes controladores con los diferentes fabricantes que hay en el mercado, sino que introduciendo precisamente este concepto de inteligencia, el objetivo, en última instancia, es llegar a una red más o menos autónoma, que sea capaz de autogestionarse, de autoabastecerse, de autoprovisionarse, ¿de acuerdo? Y que pueda tomar sobre todo decisiones basadas en predicción del comportamiento de la red de los últimos días, semanas, por ejemplo, pueda no solamente captar toda la información, sino realizar un análisis predictivo y proactivo del comportamiento futuro de la red. Bien, en este caso, este slide sobre todo nos va a servir de guión, vamos a decirlo de esta forma, de guión sobre todos los conceptos más o menos nuevos que os voy a comentar en los siguientes minutos. Por un lado, la parte de Wi-Fi 6 es un cambio de nombre que ha introducido Huawei. Hasta ahora, bueno, se llamaba, simplemente no aparecía este nombre, pero toda la nueva familia de dispositivos Wi-Fi, de APs Wi-Fi 6, se va a denominar Air Engine. Bueno, la parte de switches no es objeto de esta presentación, aunque luego os comentaré brevemente por encima toda la nueva familia que ha ido introduciendo Huawei durante los últimos meses. La red inteligente, este simplemente es como concepto, como titular, pero de nuevo volvemos a referirnos al Campus Insight, que como podéis ver en la gráfica de la derecha, voy a habilitar aquí el puntero. Como podéis ver en esta gráfica, no solamente partimos de las soluciones que ya veníamos conociendo, trabajando, algunos de vosotros o casi todos vosotros en mayor o menor medida, con el controller.
el Insight y sobre todo la introducción de la parte del Campus Insight como parte de análisis de la red, ¿vale? Como esa capa de inteligencia que os estaba comentando. Por supuesto, por debajo podemos distribuir toda la infraestructura, tanto virtual como física, no solamente a nivel cableado, pero sobre todo a nivel Wi-Fi, como iremos viendo, que es el auténtico buque insignia de Huawei en la parte IP en estos momentos. Bien, esto a modo también, como os digo, introductorio. ¿Cómo hemos llegado aquí, ¿no? ¿Qué valores, qué parámetros tenemos en los despliegues hasta ahora, que hemos llegado a tener hasta ahora, hasta antes de la introducción de Wi-Fi 6? Wi-Fi 6, para quien no lo sepa, aunque ya lleva bastante tiempo en el mercado, ese 6 no viene de otra cosa que de simplificar la terminología. Es el estándar del IOCubo 802.11ax. Conoceréis todos también toda la evolución que ha habido sobre esto. De forma muy rápida, los diferentes estándares del IE-Cubo en este aspecto, en la parte Wi-Fi, era el 11A, B, G, ya vamos por 3, N, AC y AX, con lo cual en total el AX sería el sexto, por eso se llama el Wi-Fi 6. En este caso, el Wi-Fi 5, cuando se quiere comparar, como veremos también en esta presentación, cuando comparamos con la anterior versión, el anterior estándar, sería el 802.11ac. Pues como veis aquí en esta gráfica, son datos reales y sobre todo también datos de tasas de velocidades por usuario. Podéis ver que un número muy pequeño de usuarios, con 5 o 10, es cuando se alcanzan evidentemente las mayores tasas de velocidad. Aquí en este caso, pues entre 100 y 120 megabytes por segundo, tenemos pues a lo mejor unos 10 aproximadamente, unos 10 usuarios. ¿Qué nos encontramos? Que la bajada, la reducción, el decremento de esta gráfica en la tasa de datos es muy acusado cuanto evidentemente más se incrementa el número de usuarios. ¿Qué pasa? Que con una cantidad de usuarios de unos 20 aproximadamente, estamos hablando de unos 30 megabytes por segundo, con lo cual se puede decir según esta línea precisamente que cae unas 4 veces aproximadamente. Así es como estamos ahora mismo. Esos son los despliegues aproximadamente, ¿vale? A nivel teórico, dependiendo del fabricante, se podrán conseguir más o menos, mejores o peores resultados. Pero desde luego esto viene a ser una tónica, un punto común en todos los fabricantes. Evidentemente, la concurrencia de usuarios hace que baje la tasa de la velocidad por usuario de la forma dramática. ¿Qué es lo que planteamos? Evidentemente, el Wi-Fi 6 ha llegado, lleva ya bastante tiempo. Luego lo veremos. El primer AP que sacó Huawei al mercado fue el 7060, el AP 7060DN. Hablamos de hace ya algo más de 2 años. Era un 8x8 MIMO bastante potente, pero realmente yo creo que en esta época, desde el año pasado, quizás segunda parte del año, ahora es cuando realmente ya por lo menos lo que nos vemos de nuestros clientes, que se lo empiezan a plantear de forma más extensa. Eh, por qué te puedes llegar a plantear el Wi-Fi 6? Además de los beneficios que iremos viendo en las próximas slides, pero sobre todo es tener en cuenta todas las novedades a nivel tecnológico, todo lo que nos va demandando el día a día. No hablamos de unas situaciones demasiado complejas, sino desde la videoconferencia en oficina, por ejemplo, todo va evolucionando. La transmisión de vídeo es de 4K, incluso 8K, con lo cual ya requerimos de una tasa de un ancho de banda mucho mayor. La latencia, en muchos aspectos, es casi más importante todavía a la hora de reducir la latencia, el número de milisegundos, el que puede llegar a tardar en el reenvío de paquetes es todavía más importante y se puede extrapolar a un montón de aplicaciones. De hecho, por ejemplo, aquí voy a hacer la comparativa con 5G. 5G, uno de los mayores beneficios, no solamente es que nos va a traer mucha más tasa de transferencia de datos, sino que sobre todo es lo que nos va a traer es una reducción en la latencia muy importante, con lo cual eso dará pie y se dejará la puerta abierta a implementar infinidad de aplicaciones. Pues bien, no solamente, bueno, estos temas, también la introducción de IoT, por supuesto. IoT que hará no solamente que tengamos que estar preparados, que dimensionar, mejor dicho, la red inalámbrica para poder dar pie a todos los dispositivos que vayan a estar conectados a nuestra red, sino sobre todo también a poder, digamos, implementar una solución convergente para poder, desde la parte Wi-Fi, desde la solución Wi-Fi, poder capturar la información que nos va a llegar por los diferentes sensores que van a estar desplegados en un proyecto de IoT al uso. ¿De acuerdo?
Bien, vamos a ver de forma muy gráfica, muy rápida también, los principales beneficios que nos plantea la tecnología Wi-Fi 6 en comparación con Wi-Fi 5, ¿vale? Esto que os voy a comentar ahora realmente es la parte que define el estándar, ¿vale? Es lo que define el IE Cubo y que todos los fabricantes para poder ir por esta línea tienen que cumplir. Bien, por un lado, no solamente es la parte voy a pasar ya a las siguientes slides, la parte del ancho de banda, primero de ello. No solamente es el hecho de que se va a multiplicar, como podéis ver en este caso, por 2 el número de antenas de transmisión y recepción. Como podéis ver aquí es 4 de transmisión, 4 de recepción, a 8 es el máximo que define el IE Cubo para Wi-Fi 6. ¿De acuerdo? Sino que también, bueno, son más datos, eso es un poquito, sin entrar en demasiado detalle, por datos un poco más técnicos a nivel de subportadoras que es capaz de implementar en Wi-Fi 6. A nivel de la transmisión, evidentemente, no solamente estamos multiplicando más o menos por 4, de pasar del 11AC en Wi-Fi 5 al 11AX, como podéis ver en estos datos. Y un dato muy importante también es la modulación, la codificación. ¿De acuerdo? El pasar a una constelación mayor de 256 a 1024. Ese es el tamaño de velocidad de datos que puede, bueno, sobre todo que puede soportar la tasa de transferencia de símbolos dentro de la modulación. Con lo cual, esto unido, y voy a pasar a la siguiente slide, a la implementación de nuevas tecnologías como FDMA, es lo que realmente va a ser los puntos de partida para poder conseguir las tasas de transferencia que vamos a ver y la latencia que comentábamos antes. En este caso, a nivel del acceso múltiple por división en frecuencia, realmente la diferencia, sobre todo lo que se venía haciendo hasta ahora en Wi-Fi 5, es que este esquema es bastante gráfico para poder entenderlo claramente. Siempre cada uno de los usuarios disponía de un slot de tiempo para transmitir en la frecuencia su comunicación, ¿de acuerdo? En este caso, el ejemplo es como si íbamos con tres trenes, tres cabeceras, con diferentes usuarios transmitiendo vídeo, voz y datos. La mayor ventaja, el mayor beneficio que se introduce con Wi-Fi 6 en este aspecto es que se va a compartir, ¿vale? Es una especie de mezcla del espectro radioeléctrico para que en un mismo slot de tiempo pueda haber varios usuarios emitiendo, comunicándose de forma simultánea. Esta compartición, esta multiplexación, podríamos llegar a decir, hace que se mejore la utilización del espectro radioeléctrico hasta en un 30%. Y de aquí es precisamente uno de los principales motivos que viene la mejora en la tasa de transferencia de datos y en la latencia. Latencia, de nuevo, volvemos, como os comentaba, a comentar la parte de la implementación de OFMDBA. En este caso, bueno, Huawei lo denomina mucho como por colores, como dice, ¿vale? Pero sobre todo es la optimización de los canales asignados en cada una de las celdas, en la principal y adyacentes, evidentemente, para reducir, que es el objetivo final, la interferencia, la tasa de interferencia. Con lo cual, no solamente se optimiza la utilización del espectro radioeléctrico, sino que mejora la calidad del interfaz en el aire para poder mejorar los datos finales de latencia. ¿De acuerdo? Este sería uno de los puntos importantes. Y luego, sorprendentemente también, por lo menos bajo mi punto de vista, ya no a nivel de APs, sino a nivel de dispositivos, de los terminales de Wi-Fi 6. Tenemos una mayor tasa de transferencia de datos, tenemos unos datos bastante más altos, como os digo, de ancho de banda, pero sorprendentemente lo que se consigue con Wi-Fi 6, porque simplemente este tipo de tecnología, el Target Wake Up Time, lo que hace es reducir realmente el consumo de los terminales inalámbricos Wi-Fi 6. Básicamente se reduce a que el propio AP negocia con el dispositivo para dejarle, vamos a decir, en stand-by, dejarle en modo sleep, como se veis en esta slide, para que no tenga que estar emitiendo en aquellos momentos que no sea necesario, ¿vale? Con lo cual es una negociación útil, es una optimización del tiempo y de la comunicación entre el dispositivo inalámbrico y el AP. Muy bien. ¿Recordáis las veces que hemos visto antes? Introducimos una nueva gráfica, una nueva función, digámoslo así, en la gráfica. Esa parte es la de Wi-Fi 6. ¿Qué es lo que queremos decir con esta slide? Realmente, si nos planteamos, y sobre todo después de ver los beneficios a nivel técnico, ¿vale? A nivel de lo que define el estándar, si nos planteamos si es el momento de desplegar Wi-Fi 6, sí, esa sería la respuesta. A día de hoy, por lo menos, no solamente porque estamos en un momento maduro, porque en el caso, y por supuesto, esto es también desde la perspectiva de Huawei,
hay una solución madura y un portfolio de soluciones que se han implementado y se han lanzado al mercado bastante interesante, sino sobre todo porque, como podéis ver, la tasa de transferencia será el efecto contrario completamente a lo que hemos visto antes. Cuanto menos usuarios hay, realmente hasta que no llega a una cantidad más o menos de 10 usuarios, no llegamos más o menos al máximo de megabits por segundo por usuario, ¿vale? Llegamos aquí, como podéis ver, a 10 usuarios a una tasa de unos 130. Se mantiene más o menos estable en el tiempo, con un pequeño decrecimiento por el número de usuarios, evidentemente, pero sobre todo es que llegamos ya a mantener una tasa de transferencia de 120, 130 megabits por segundo. Por supuesto, de nuevo, son datos teóricos y dependerá también de la optimización de cada P. Con lo cual, si realmente, ¿qué resultados o qué conclusiones que estamos teniendo? Si vamos a necesitar un mayor ancho de banda, si vamos a tener una mayor concurrencia de usuarios, si vamos a necesitar cada vez más aplicaciones con una menor latencia, no hagamos lo mismo. No vamos a dejar de seguir planteando las soluciones que veníamos trabajando porque es el momento de desplegar Wi-Fi 6. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahora, perdón, lo que os voy a comentar sobre todo es el por qué Wi-Fi 6, pero de Huawei, en este caso, por supuesto. Hemos visto los beneficios de la tecnología, pero Huawei lo que hace es ir un punto más allá, no solamente de lo que especifica el IE-Cubo, sino implementar como os digo, con una ligera ventaja o un ligero beneficio mayor al cliente en cada uno de los aspectos. Empiezo sobre todo como la parte de, bueno, este señor que está aquí, que aparece en la foto, pero lo importante es el grupo de trabajo al que pertenece. Es el grupo de trabajo 802.11ax, que es, como os decía, es Wi-Fi 6. No es que pertenezca solamente, sino que es el presidente del grupo, ¿vale? Del grupo de trabajo. Este hombre es de Huawei. Entonces, evidentemente, lo que quiere decir esta slide no es que lo presida, me da igual, no es que tal, sino sobre todo es la involucración de Huawei en el desarrollo del estándar Wi-Fi 6 desde ya el año 2013 aproximadamente. Como veis aquí en un timeline, no solamente es que esté este hombre, sino todo lo que ha ido después, todo lo que se ha ido introduciendo y que Huawei ha ido colaborando con el resto de fabricantes, como veis aquí, Broadcom, Qualcomm, Intel, LTT, en el desarrollo del estándar. Estamos en este punto, como veis aquí en rojo, que es, como os decía, el lanzamiento que fue, si no recuerdo mal, el 21 de febrero de este año, que tenía que haber sido en el Mobile World Congress de Barcelona. Como sabéis, se canceló y sacó una rueda de prensa Huawei para lanzar al mercado estos nuevos equipos. Con lo cual, estamos en línea desde el momento uno con la introducción de todos los equipos. En este caso sería el 7060, para quien lo conozca aproximadamente. Luego este informe también nos lo haremos llegar con la presentación que estamos viendo hoy, para que veáis también la verificación y el chequeo desde un organismo independiente de todos los test de comportamiento de la solución de Huawei, pero sobre todo ver que siempre llevamos ya, bueno, Huawei llevará como 7 años aproximadamente peleando y investigando en este aspecto. Vamos, os invito un poco a que lo veáis porque es a modo curioso. Realmente, si introducís directamente esta información en la barra de búsqueda del protocolo 802.11ax Task Group, del grupo de trabajo, veis aquí lo que tengo ya preparado es la página. Como veis, esta es la página web del grupo de trabajo del 802.11ax. Como os decía, es donde aparece el nombre Osama, el doctor Osama de Huawei. Pero sobre todo es interesante, como veréis, como el número de veces, vamos a decirlo así, que aparece Huawei. Y esto no solamente porque aparezca X veces, sino porque son, como veis, 205 veces, son el número de documentos que se han subido a la aplicación durante todo este tiempo para hablar sobre desarrollo, sobre nuevas funcionalidades, sobre beneficios, lo que sea del estándar. Con lo cual, es simplemente algo curioso, como os digo, 205 veces. Lo curioso en este caso es que, bueno, si seguimos comparando con otros fabricantes que evidentemente están vinculados al desarrollo de Wi-Fi 6, como Intel, desarrollador de los chipsets, bueno, sobre todo también de los modem, como os haréis una idea de muchos de los dispositivos Wi-Fi 6 que se van implementando en el mercado, son 236 veces. Hablamos, por ejemplo, de Broadcom, en este caso, modo de referencia, 173, ¿vale? Con lo cual vemos que estos tres fabricantes ya son bastante líderes, vamos a decirlo así, en el desarrollo de la tecnología. Si, por ejemplo, metemos Apple, ya hablamos que sigue siendo importante, tiene un peso importante en el desarrollo, pero ya baja un poquito más.
Y bueno, a partir de aquí, yo como supongo que os imaginaréis, yo por lo menos cogería algún fabricante que me considere importante o que quisiera comparar. En este caso voy a coger uno en concreto que no llevamos en Arrow, que es una competencia, en este caso Cisco a modo comparativo aparece 16 veces, ¿vale? Bueno, son conclusiones, las conclusiones las podéis sacar vosotros al respecto sobre este caso. Bien, volviendo a la presentación, como os digo, estamos en el apartado en el que vamos a destacar las principales ventajas y los beneficios de la tecnología de Huawei Wi-Fi 6, ¿de acuerdo? Vamos a ver sobre todo las que están en la línea arriba, en las primeras, sobre todo porque son las que están más relacionadas con el desarrollo del AP, ¿vale? Del AP inalámbrico. No solamente a nivel de antenas, sino a nivel de software, como veis aquí, la solución, cómo se ha ido implementando dentro del hardware, o sea, esto es la parte física, esto es a nivel más de software, y cómo se va implementando cada una de ellas. La Smart Antena, bueno, es un nombre también marketingiano, como os podéis imaginar. Lo que es importante, interesante, es que es el único en la industria que incorpora 16 antenas de estas en el AP. Estas antenas, además, tenéis que tener en cuenta, y es donde Huawei puede sacar músculo de una forma más sencilla, es el hecho de traer, vamos a decirlo así, de extrapolar del mundo 5G, como siempre veréis en los anuncios de Huawei, de Wi-Fi 6, siempre el Power by 5G de Huawei, porque es una forma, como os digo, de extrapolar el conocimiento y la madurez de la tecnología a nivel de antenas, en este caso, del mundo 5G, llevándolo al mundo enterprise, al mundo de campus, de Wi-Fi. ¿Vale? En este caso, como podéis ver, bueno, da igual la forma y el aspecto, pero sobre todo, para que os hagáis una idea, y lo vamos a ver con el slide siguiente, veis en esta, voy a volver a activar el puntero, veis en esta parte que el número de direcciones, de combinaciones, de combinaciones posibles de direcciones que puede establecer una antena desde una P es aproximadamente 2 elevado a 4 por n. Siendo n, por ejemplo, si tenemos un MIMO 4x4, ese 4 es el que se introduce en el n, con lo cual sería 2 elevado a 16. Eso estamos hablando de unas 65.000 aproximadamente, siempre el número binario, 65.500 y pico, de direcciones posibles, ¿vale? En este caso, y voy a hacer la comparativa con la parte de la parte de una antena de Huawei, pasamos desde un inicio a una antena unidireccional, ¿vale? Normal y corriente, con una serie de intensidad de señal y una zona de cobertura concreta. Pasamos a una solución basada en Smart Antenas, es parte de lo que nos entrega y nos facilita el despliegue de MIMO, de la tecnología Multiple Input and Multiple Output de Huawei, basada también en el estándar, con lo cual se tienen varias antenas radiando y emitiendo una serie bueno, una zona de cobertura concreta para solapar, que haya solape en todos ellos y no haya nunca zonas de sombra. El siguiente beneficio, por eso lo pongo un poco así como esta historia, es el poder conseguir hacer como una especie de faro, vamos a decirlo de esta forma, porque realmente lo que se hace desde el AP es tomar en consideración el equipo, el dispositivo en concreto, para hacerle llegar siempre a través de la forma más óptima posible, ya sea de una AP, a través del roaming con el AP de la celda siguiente y demás, hacerle llegar a mejor calidad de señal, hacerle llevar la mejor intensidad de señal a ese dispositivo, sobre todo en movilidad, que es el punto más importante. No es que esté de forma fija, me refiero a ese dispositivo, como puede ser un ordenador, nosotros en nuestra oficina sentados o en una sala de reuniones, sino el hecho de que te puedas mover por la oficina o en cualquier tipo de entorno. ¿Qué es lo que se consigue? Sobre todo, llegar a números de 2, como decía antes, la parte de potencia de 2 elevado a 48. Es ya una cantidad ingente de combinaciones de combinaciones de direcciones, me refiero, desde la P, para poder hacer un seguimiento correcto, óptimo del dispositivo y hacer cómo es lo que se consigue, sobre todo, que es al final lo que nos interesa, la conclusión es que haces llegar al dispositivo la mejor calidad de señal y sobre todo aumentando el área de cobertura hasta en un 20%, ¿vale? Como podéis ver aquí una intensidad de señal de menos 54 dB, no solamente en la parte más tradicional o como hasta ahora se puede llegar a hacer, sino en movilidad, incluso más lejos se puede llegar a entregar el mismo tipo, la misma intensidad de señal. Bien, comentamos un poco la solución Software Defined Radio, ¿vale? En este caso, como os decía, es una solución basada sobre todo también en la tecnología software que lleva integrada el propio AP.
En este caso, sobre todo, va orientada a mejorar aquellos entornos, aquellos escenarios de alta concurrencia de usuarios. Como podéis ver, una solución más o menos estándar en la que, bueno, tenemos una AP con dos radios, doble banda, en 2,4 y 5 GHz, en la que evidentemente es más adecuado, más recomendable los usuarios en la banda de 5. ¿Qué es lo que no vamos encontrando, evidentemente? Y aquí en este caso podemos establecer un pequeño ejemplo para que lo podamos entender más claro, de forma muy gráfica. Imaginaros que este seminario fuera presencial, ¿no? Y que ahora a lo mejor llegáramos ahora al momento del café. Evidentemente, si yo os dejo al final de la sala una cafetera y una taza de leche, evidentemente todas las personas iríais a poner ese café, con lo cual la concurrencia y la alta densidad de usuarios se daría en ese punto en concreto, en esa parte donde sería la cafetera. Puedo decirlo así de esa forma un poco más tonta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos dos alternativas. Una es poner una cafetera más grande. Vale, pues una P con una mayor transferencia de datos, con mayor velocidad, pero la concurrencia y el cuello de botella lo seguimos teniendo en el mismo sitio y con el mismo número de usuarios. Con lo cual, gran parte de lo que plantea Huawei, y esto no es nuevo, ya viene haciéndolo también desde Wi-Fi 5, es la incorporación de un tercer radio, ¿vale? Tener APs de triple radio, uno en 2,4 y dos en 5 GHz, para poder, evidentemente, no solamente repartir los usuarios en cada una de las radios, con lo cual se consigue no solamente no saturar el AP, sino entregar una mejor tasa de datos, una mejor transferencia de datos a cada uno de los usuarios, evidentemente. Con lo cual, es como poner una segunda cafetera en esta sala que hemos dicho. Los usuarios, al fin y al cabo, de una forma más tonta, como os digo, se repartirían entre ambas para poder acceder antes al objetivo, que al final es tener, en este caso, una mejor transferencia. ¿Qué es lo que hacemos? Sobre todo lo que hace esta tecnología, ya no solamente es el hecho de introducir un tercer radio en el AP, sino que puedas hacer un switch over de cada modo, en diferentes modos de radio, ya sea dual radio con dos radios o triple, o incluso en el modo dual con una radio dedicada de forma constante a escanear el entorno. Con lo cual, y eso lo veremos también más adelante, viene muy bien de cara a poder mejorar y optimizar la red inalámbrica. Bien, en este caso, no sé si también lo estáis viendo, si aparece en movimiento la parte de la derecha, está orientado sobre todo al roaming, ¿vale? A la no pérdida de paquetes o cero pérdida de paquetes al hacer roaming entre diferentes celdas. Evidentemente, bueno, es una forma, es un poco compendio, ¿no? O resultado de las tecnologías anteriormente comentadas. La parte de Smart Antenas y lo que hace es seguir de alguna forma a ese dispositivo que está en movilidad, va a facilitar en gran medida el momento en el que haya que hacer un roaming de una celda a otra, con lo cual se garantiza esa no pérdida de paquetes, como os digo, gracias a esta tecnología también denominada Smart Radio. En este caso también os lo he comentado, la parte de IoT es el punto diferencial, sobre todo en este caso, ya no es solamente el hecho de que no tengamos que dedicar infraestructura física diferente para la parte de IoT, la parte de campus, de oficina o la parte de seguridad, sino tender, como es lógico, a una infraestructura convergente que te permita no solamente la parte cableada inalámbrica, ¿vale? Que luego también os comentaré en más detalle, sino introducir la parte de conectividad IoT en la solución Wi-Fi. Esto dicho así, bueno, puede resultar simple, pero ahí puede haber infinidad, mejor dicho, puede haber infinidad de protocolos diferentes, de tipos de conectividad diferente que puedas necesitar introducir e incorporar en el AP. ¿Vale? En este caso, bueno, hasta ahora había algunos modelos de Wi-Fi 5, como el 4050 DNE o los 6050, 7050, que incorporaban la parte de IoT. En este caso, todos los nuevos equipos de Wi-Fi 6 van a incorporar esta posibilidad de poder integrar y converger en el propio AP la parte de Internet de las cosas. En este caso, lo que hacemos también es incorporar, como os digo, la parte de Bluetooth, de RFID y de Zigbee, ¿vale? Las aplicaciones son miles, realmente, como aquí veis un pequeño ejemplo, pero van desde la parte de salud sanitaria, como la parte de las pulseras para niños o de personas mayores, aparte de sensorización, ya sean bueno, sensores de todo tipo, de vibración, de temperatura, de líquidos, de agua, de ruido, infinidad de situaciones en las que es posible capturar, sobre todo, que es lo importante, desde el propio AP Wi-Fi, capturar la información que me llega de otro tipo de conectividad, en este caso de uno de estos tres. Importante también, en el AP ya no solamente es que traiga, como veréis, puertos USB para conectar de forma un poco externa
ese elemento que capte la señal, sino también es que se integra con tarjetas mini PCIe parte de estas posibilidades para que esté embebido de alguna forma ya dentro del AP, la posibilidad de capturar información y datos en cualquiera de estas tecnologías. Bien, cómo no, hasta ahora os he comentado los beneficios del Wi-Fi 6 de Huawei. En este caso es a nivel de AP, ¿vale? En este caso pasamos a la parte de gestión, como os decía, del Campus Insight. De nuevo, bueno, inteligente y, pues, vamos a decirlo de esta forma, potenciado por la parte de inteligencia artificial. Lo que conoceréis en mayor o menor medida, muchos de vosotros, veníamos de la parte del eSight y del Layer Controller como elementos de gestión y monitorización de la red, y el Layer Controller, que posteriormente y más recientemente ha ido evolucionando a otros nombres, que es concretamente el Cloud Campus, pero no quiero liaros un poco con los nombres, porque va a ir todo, según me comenta Huawei, consolidándose en una única plataforma de gestión, pero ya se irá avanzando. Lo importante es la funcionalidad y las ventajas que te entrega este tipo de soluciones. Pues bien, es la introducción del Campus Insight, que lleva también ya un tiempo, pero sobre todo es la posibilidad de poder hacer un análisis de la red, un OIM, una operación y mantenimiento de forma inteligente. ¿Gracias a qué? A la telemetría. La telemetría es el punto principal por el cual, gracias a ella, vamos a poder capturar los datos en tiempo real de toda la infraestructura que tenemos desplegada. En este punto, además, quiero hacer un pequeño paréntesis porque no solo va ligado a la parte de Wi-Fi. Todos los switches, todas las familias nuevas de switches de Huawei, que luego veremos un pequeño barniz, realmente todas ellas pueden ser gestionadas y pueden reportar información al Campus Insight gracias a la telemetría, ¿de acuerdo? No solamente va a ayudar, en este caso la telemetría y a través del Campus Insight, a tener una mejor visualización, una visualización óptima de la experiencia de usuario, que es gran parte de lo que nos interesa, sino sobre todo a detectar, como os digo, detectar primero, analizar de forma en tiempo real todos los datos históricos de cada uno de los elementos de la red para detectar de forma automática cada uno de los posibles fallos de red que puedan darse. Bueno, estos son datos que maneja estadísticos, que maneja Huawei. Se puede llegar a identificar automáticamente hasta el 85% de los problemas potenciales antes de la notificación del mismo fallo. Con lo cual, el tiempo, sobre todo dedicado, el tiempo que ahorras de cara a poder, de forma anticipada, anticiparte a la incidencia, al fallo que pueda ocurrir en la red, puede llegar a ahorrarte mucho tiempo posterior en troubleshooting. No solamente se hace de forma, esto dicho así, bueno, es el titular, ¿no? Pero sobre todo es que lo que se hace en el Campus Insight es implementar gran parte de las tecnologías de Big Data, por ese análisis de histórico, y de inteligencia artificial para orientarlo a una posible predicción y comportamiento predictivo de la red, es lo que son las principales funcionalidades que integra esta plataforma, este sistema de análisis, para poder optimizar no solamente, como os digo, la experiencia de usuario, sino sobre todo adelantarnos y anticiparnos a cualquier fallo en la red y poder actuar en consecuencia. Hay un par también de funcionalidades, de protocolos que os quería comentar, que no están a día de hoy todavía, según me comenta Huawei, activos, funcionales en la aplicación, pero que pueden llegar a venir muy bien. En este caso es el protocolo tracing, para hacer la trazabilidad, realizar la trazabilidad de protocolos de la red. Y en este caso, también, según me comentaba Huawei, hay un ejemplo muy claro que se puede llegar a explicar para entenderlo mejor. Bueno, como sabéis, gran parte de los proyectos y de los despliegues de escuelas conectadas de España durante los últimos años del organismo Red.es han sido desplegados por Huawei, ¿vale? Hablamos de aproximadamente unas 2/3 partes de los proyectos de las comunidades autónomas, aproximadamente, digo, han sido desplegados con infraestructura de Huawei. Pues bien, en uno de ellos sí que se dio un caso muy llamativo porque hubo una avalancha de fallos, de errores en la red al principio del día, cuando se conectaba cada uno de los usuarios en los diferentes centros. Y realmente, bueno, Huawei trabajó un equipo técnico de Huawei en el caso durante bastantes días, y era bastante extraño porque era completamente aleatorio el error. No venía ni de un concentro en concreto, ni de una hora en concreto, ni tal. Estaba ligado a la autenticación, a la petición al servidor de HCP para poder seguir adelante, pero fue muy curioso porque era muy aleatorio, según me comentaba, con lo cual no había un patrón para poder encontrar el problema. Pues parte, al final, o realmente la solución fue que realmente había un firewall de por medio
que lo que hacía era interpretar cada una de estas peticiones de acceso a la red como un ataque de denegación de servicio, con lo cual las bloqueaba y se quedaban ahí. Con lo cual, es siempre una funcionalidad como esta, a la hora de integrarlo dentro de la solución, poder identificar de forma más que proactiva, pero de forma rápida, cualquier tipo de fallo en la red y de incidencia, puede llegar a ser muy, muy útil. Y la segunda parte, que también es una funcionalidad que va a implementar Huawei también en las próximas versiones del Campus Insight, es la calibración automática, la calibración radio automática. ¿Qué es lo que es interesante comentaros de esto? Sobre todo porque no solamente es el beneficio, sino sobre todo también es el tiempo que tarda en hacerse y que lo hace, como os he comentado en algún momento de la charla, de forma autónoma, ¿vale? No tenemos que pedirle de una forma muy, muy concreta que lo haga. A nivel procedimental, en muchas ocasiones lo que se hace para hacer esta calibración de la red es como se dedica, cuando tienes una infraestructura con APs de doble radio, se dedica a uno de los radios a hacer un escaneo de la red, ¿vale? Para hacer una calibración automática, pues aquí, bueno, veis en este caso a una hora intempestiva, a una hora extraña en la que no, la caída de servicio no implique una no continuidad del negocio, no implique, no tenga problemas en el negocio. Pero en este caso lo que se hace, claro, no es real, porque una calibración en esos momentos, a esas horas de un domingo por la noche, me lo invento, no es precisamente la mejor hora para calibrar y ver el comportamiento real de la red. Entonces, lo que hará Huawei con esta funcionalidad, de nuevo, es basándonos en el histórico de la red de los últimos 7 días, es poder ver el comportamiento, cómo funcionó, cómo se comportó y cuáles fueron los picos y el acceso de usuarios el lunes, el martes, miércoles, en fin, todos los días. De esta forma, y gracias también a lo que os he contado antes, al tercer radio, que os comentaba en que si lo tienes desplegado, no todos los APs tienen 3 radios, pero sobre todo en el caso de los nuevos APs Wi-Fi 6 sí, para poder dedicar una de las radios de 5 gigas, de 5 gigas a el escaneo de la red sin pérdida de servicio. Puede realizarse en producción perfectamente porque no va a necesitar que se haga a una hora en la que no haya gran afluencia de usuarios y demás, porque lo puede hacer en cualquier momento. Con lo cual, no pierde servicio. Gracias a este tercer radio, analiza la información durante 7 días, analizas, me refiero, del comportamiento y predices de alguna forma el comportamiento futuro de la red y en consecuencia que consigues aumentar el ancho de banda incluso en un 35%, de nuevo son datos estadísticos, y sobre todo reducir las interferencias hasta en un 20%, ¿vale? Con lo cual, gracias a la telemetría que os comentaba, la optimización de la red inalámbrica es evidente. Bien, aplicaciones. En este caso lo que os voy a comentar en este apartado son las posibles aplicaciones que vemos y que Huawei va a hacer foco para desplegarlo en un futuro cercano. En este caso es el hacer llegar a la conectividad de 100 megas a todos los usuarios de una red de oficinas, como podéis ver en esta imagen. Si recordáis la gráfica anterior de cómo pasamos del Wi-Fi 5 al Wi-Fi 6 y que a unos 10, más o menos 10 usuarios, llegamos ya a las tasas más altas de usuario, perdón, como podéis ver en este caso es poder entregar a través de una AP a cada uno de los puestos de trabajo de una oficina esos 100 megas, ¿vale? En cualquier sitio y en cualquier momento. Con lo cual, esta es una solución muy interesante. Pensar en las implicaciones que tiene esto, porque ya no es solamente el hecho de entregar una velocidad de 100 megas a cada usuario de forma simultánea y demás, sino sobre todo porque es que significa el sustituir, vamos a decirlo así, la capa de acceso cableada, podría llegar a significar el sustituir la capa de acceso cableada, ese nivel de acceso en una red de oficinas, por Wi-Fi. Ya está, ya no me tengo que tener una solución, una toma de red en cada uno de ellos, un switch parcheado para que dé servicio a cada uno de los usuarios de una red de oficinas por plantas y demás, sino que podría llegar a significar, eso es lo que os comento, el introducir el Wi-Fi 6, la parte inalámbrica, en el acceso, en el nivel de acceso de una topología de una red de oficinas, por poner un ejemplo más o menos claro. ¿Cómo no? Y más en esta época que nos ha tocado vivir, cada vez más importante la parte de videoconferencia, no de una sala como esta, sino en cualquier sitio. Con lo cual, cada vez va a haber más tráfico de vídeo por la red, cada vez un tráfico de vídeo con mejor resolución, demandando mayor ancho de banda, que va a circular por nuestra red. Con lo cual, en este caso, ya no es la concurrencia, como veíamos en el ejemplo anterior, sino es la mejora del ancho de banda que podemos llegar a tener
en la solución, ¿vale? Que viene precisamente como uno de los beneficios de despliegue de Wi-Fi 6. En este caso, como veis, ya no solamente es el ancho de banda importante para la videoconferencia y demás, sino la parte de realidad virtual, ¿vale? Realidad virtual o incluso realidad aumentada, que también es otro de los escenarios que poco a poco se dan más. Aquí en este caso es un ejemplo, bueno, de retail, de una fábrica, en el que se hace un diseño más o menos inteligente para poder, basado en realidad virtual, para poder hacer llegar cada uno de los equipos y optimizar en definitiva la producción y el servicio de tu cliente. En este caso, como veis, también va muy orientado al roaming que os decía, para que haya cero pérdida de paquetes en el caso de roaming de una celda a otra. Bueno, en el caso de la izquierda no es que sea el más significativo, el más gráfico, pero sobre todo ya es que esto parece casi de película, el de llegar a poder implementar soluciones como estas, que son vehículos guiados de forma automática, para que sin la intervención humana puedan llegar, estos podría ser un DHL, por ejemplo, o similar, para poder hacer un reparto de paquetería de una forma inteligente, óptima y reducir al mínimo los recursos humanos para optimizar toda la calidad de la red. Con lo cual es también una de las aplicaciones importantes. Y por último, también, como os comentaba, la parte de sensorización, en la que involucramos e incorporamos la conectividad IoT. En este caso, también un pequeño paréntesis para quien no lo conozca, en Arrow, en la división que conocéis todos y con la que estáis trabajando habitualmente, a la que pertenezco yo, es Arrow FS, es el mayorista, el distribuidor de IT, de servicios y soluciones de IT. Pero también hay otro Arrow, otra pata de Arrow, que se denomina Global Components, que estamos en el mismo edificio, ahí en Alcobendas, al lado de Telefónica, que lo que se hace, se dedica sobre todo es, precisamente como la palabra dice, a distribuir los equipamientos electrónicos, ¿de acuerdo? Con lo cual, realmente, en una posible solución IoT, si alguno de vosotros lo tiene en mente, Arrow es una de las pocas empresas, casi por no decir la única, que puede cubrir el espectro completo de una cadena, digámoslo así, de un proyecto IoT. Desde la sensorización, porque tenemos con estos compañeros, como os digo, la parte de captación del dato con diferentes tipos de sensores de todo tipo, ¿vale? Tanto esa parte de sensorización como el envío a través de los gateways de interconexión a cada uno de los elementos, plataformas de análisis de datos, tratamiento y análisis de esos datos, como os digo, y visualización, dashboard o lo que sea para poder implementarlo. Con lo cual, simplemente es un pequeño paréntesis que quería decir dentro de la solución de Arrow, del portfolio de soluciones de Arrow. Bien, por último, ya con este capítulo vamos a ir acabando en unos minutos. Solamente es presentaros los nuevos equipos Air Engine Wi-Fi 6 de Huawei, que como os digo, lanzó al mercado hará un mes, más o menos, un poquito más de un mes. ¿Vale? Importante, este equipo, además, tal y como lo estáis viendo, es el caballo de batalla, el buque insignia de Huawei para los próximos meses, por lo menos. No sé cuánto tiempo tardará también en lanzar más equipos. En este caso, este equipo es el 8760X1 Pro, es una P de interior. Como veis, puede llegar a velocidades teóricas, ¿vale? Y esto también luego siempre hay que verlo, de hasta 10,75 GB por segundo. Si recordáis, el estándar Wi-Fi 6 se estimaba o identificaba, definía como hasta 9,6, con lo cual se mejora. Pero sobre todo es importante porque se introducen hasta 16 Spatial Streams, 16 streams espaciales. Esto es muy interesante porque es único en el mercado. La posible configuración que puede tener es de hasta 4x4 MIMO en 2,4, en la banda de 2,4 y 12x12. Como os digo, no hay otro fabricante a día de hoy, si no me equivoco, porque todos los fabricantes van sacando las cosas más rápido. El 12x12 en la banda de 5 GHz. ¿Vale? Posibilidades de configuración, como el Software Defined Radio, como os comentaba antes, podemos hablar de 4x4 en la banda de 2,4 y 12x12, como os decía, o bien 4x4 en la banda de 2,4 y luego en las dos bandas de 5, porque es triple radio este equipo, precisamente por eso lo comentaba, 4x4 en una de las bandas y 8x8 en otra, ¿vale? O bien, ya en la última de las configuraciones, podemos llegar a dedicar una de las bandas de 5 GHz para escaneo de la red, del entorno, mejor dicho. Bien, por supuesto, se introduce la Smart Antena, que os he comentado antes, mejoramos la cobertura hasta en un 20%, Smart Radio para mejorar el tema del roaming y la pérdida, que no haya pérdida de paquetes. También otras funcionalidades que se incorporan, bueno, aparte de Wi-Fi, de IoT, perdón, en la convergencia Wi-Fi IoT siempre va a estar ya metida incorporada en los APs
AirEngine Wi-Fi 6, pero también una parte nueva que ya también se introduce es la parte óptica, conectividad a nivel óptico a 10 GB para un equipo de interior. Ojo, que tampoco, que realmente es un avance muy importante. Con lo cual tienes hasta dos interfaces a 10 GB eléctricos sobre cobre y en fibra óptica con ese módulo USB Plus. Por supuesto, evidentemente, en ambos dos pueden ser alimentados vía PoE. En este caso, también por si os lo estáis pensando, evidentemente afectaría tanto el PoE Plus, que entrega hasta los 30 vatios aproximadamente, como el PoE Plus Plus, ¿vale? Con ese estándar, si no recuerdo mal, creo que es el BT, el 3BT, para entregar ya cantidades cercanas a los 60, ¿de acuerdo? Con lo cual puede ser alimentado de cualquiera de las formas. El equipo anterior era el de alta gama, ¿vale? Como os digo, es el equipo que realmente es para sacar músculo de Huawei y que va a ser muy interesante. Este equipo que os presento ahora es el de gama media, ¿vale? Aunque no baja la tasa de datos, siguen siendo los 10,75. El Astar, teóricamente, 10,75, pero como os digo, ya no solamente lo importante esta cifra, sino el resto de información, el resto de datos que podéis llegar a tener. En este caso son no 16, sino 12 streams espaciales para incorporar en configuraciones, como veis, en 4x4 en la banda de 2,4 u 8x8 en la banda de 5. 8 antenas de transmisión, 8 de recepción, como decíamos, con un ancho de banda de canal de 160 MHz. Las posibilidades, según el Software Defined Radio, de nuevo no me voy a entretener demasiado, pero veis que al final comprende, digamos, una amplia modalidad o variedad de configuraciones, sobre todo por la introducción, como os decía, del triple radio, que puede ser incorporado para dar conectividad a usuarios o como escáner del entorno, del escenario donde se encuentre. Como veis aquí, esta parte que está en rojo realmente es porque es bajo licencia, ¿vale? En el equipo anterior sí que viene incluido, pero en este caso en concreto sería con una licencia adicional. El resto de conectividad tampoco aporta cosas demasiado nuevas con respecto al anterior, pero bueno, también sobre todo un equipo ya autosensing, puertos autosensing, que es capaz de funcionar a 10, 100, 1000, 2,5, 5 y 10, ¿vale? Con lo cual siempre la conectividad y esa versatilidad en la conectividad es interesante en muchos entornos. Este equipo van a ser en total 4 equipos de interior que os voy a presentar y 2 de exterior, ¿vale? Este es el de gama más baja, que ya veis que gama más baja, pero sigue siendo bastante interesante, dependiendo del entorno para poder posicionarlo. Hablamos, bueno, aquí sí que baja un poquito más la tasa de transferencia. Hablamos ya de 8 streams espaciales con diferentes configuraciones. Evidentemente es un poquito de funcionalidad, es un poco más bajo, pero las consecuencias y los resultados que se pueden obtener a nivel de tasa de transferencia y de latencia pueden ser muy, muy interesantes porque implementa todas las funcionalidades que hemos comentado, todas las tecnologías que hemos comentado antes del Wi-Fi 6 de Huawei. Este último, bueno, es el otro modelo de interior, pero este caso es un modelo de pared, ¿vale? Porque también es interesante que lo conozcáis. Huawei ya lleva años con modelos similares en su portfolio, pero sobre todo es que ya no es solamente interesante las tasas de transferencia y el número de streams espaciales que puede ser no tan alto como los anteriores, pero es muy interesante. A nivel de uplink, bueno, también de nuevo autosensing a unas velocidades muy versátiles, sigue incorporando la parte de 10G. Novedad, incorporar también, sobre todo porque vemos que en entornos, sobre todo de hospitality, en entornos hoteleros y demás, el disponer y el desplegar soluciones híbridas GPON Wi-Fi es una aproximación bastante interesante en muchos aspectos, con lo cual, dependiendo del cliente final, Huawei lleva ya implementados muchas soluciones de estas similares con esa solución híbrida, como os digo, tanto híbrida entre Wi-Fi y GPON, con lo cual trae un puerto GPON también. Bueno, a nivel de puertos es otra parte interesante, como es una P de pared, se considera en este caso, puede dar conectividad hasta cuatro elementos, como veis aquí, cada uno de estos puertos. Uno de ellos compatible con RJ11 para teléfonos IP y, por supuesto, también uno de ellos también que pueda entregar PoE para alimentar, por ejemplo, un posible teléfono IP, con lo cual es una versatilidad, perdón, una funcionalidad bastante interesante. Y los dos modelos de exterior, en este caso es el equivalente al anterior, con la diferencia de una R aquí, el modelo anterior 8760. En este caso veis que también el factor de forma y la apariencia es bastante diferente a los APs tradicionales, con lo cual es un AP para exterior bastante más conseguido. Se siguen manteniendo los datos que teníamos antes de los 1075 GB por segundo, los 16 streams espaciales, las diferentes configuraciones dependiendo de cada uno de los modelos que puedan entregar.
Bueno, sobre todo también de cara a ser una AP de exterior, también puede entregar PoE en algunos de los puertos, se sigue integrando la parte de GPON. Este es el grado de protección del equipo, del AP IP68, y sobre todo también de cara a posibles sobrecargas eléctricas que pueden darse siempre con, bueno, son equipos que están en entornos industriales o entornos rugerizados que necesitan este tipo de protecciones. Y el último AP, bueno, también es de exterior. Este es como la gama media baja de los AP de exterior. De nuevo, ya no me voy a detener mucho porque viene a ser, bueno, es el escalado normal, que va bajando un poquito más en las características, las funcionalidades máximas, pero evidentemente sigue siendo muy, muy útil y muy, muy óptimo para determinados entornos. Y bueno, quería terminar, esta es la última slide, quería terminar con esta información porque, bueno, hemos centrado toda la charla cerca de la hora que llevamos en la parte de Wi-Fi 6 y del Campus Insight, pero no olvidemos la solución, toda la solución y todo el portfolio completo que tiene Huawei en este momento. ¿Vale? No me voy a detener aquí, ya hemos visto un poquito las diferencias, el nuevo Campus Insight, el Cloud Campus también como controladores de la red que poco a poco se va a ir introduciendo. La parte de Wi-Fi, simplemente comentaros que, por supuesto, bueno, la parte de controladores, como veis, no os he presentado ningún controlador. Los ya nuevos, los que ya tiene integrados Huawei, el Engine 9700M hasta 2000 APs y el 6508 y, bueno, toda la familia de controladores que tiene Huawei siguen siendo válidos para esta infraestructura. La parte de gateways y routers igual, no me voy a detener, es a nivel de firewall, USGs, plataformas multiplataforma, me refiero a nivel de UTMs y demás, pero sobre todo me voy a detener un poquito más en esta familia de switches, en todas estas, porque son las que Huawei lanzó a finales del año pasado, en el último Q, en el último half del año pasado, y son interesantes porque, porque bueno, no solamente el motivo de por qué se instauró, vamos a decirlo que ya estaba previsto, ya se quería sacar este tipo de familias con el chipset de Huawei, desarrollo propio de Huawei, pero quieras que no, con la situación y con el desarrollo de los acontecimientos del verano pasado aproximadamente, hizo que todo esto se acelerara, ¿vale? Eso significa que los chipsets, que en muchos casos eran Broadcom o similar, como la amplia mayoría de los fabricantes de electrónica de red, lo que ha hecho Huawei es acelerar, como os digo, ya lo tenía previsto, porque yo había visto, de hecho, información del roadmap de algunos de los equipos que están aquí ya, pero ha incorporado toda esta familia con desarrollo de chipset propio, con la telemetría que hablamos para hablar con Equipos Insight, VXLAN, SVF, en fin. Lo que realmente ha incorporado Huawei es todo un conjunto de funcionalidades, de ventajas y de tecnologías en toda la familia nueva de switches que ha sacado al mercado. Y todos ellos, evidentemente, con la evolución, es como se puede considerar la evolución de los anteriores. No hay un gap, me refiero, no hay un salto cualitativo a nivel de diferencia en el mantenimiento de la red y demás. Sí lo hay a nivel de prestaciones, por supuesto. Con lo cual, manteniendo el precio, porque también por lo que hemos visto de todos los equipos, el precio suele ser igual o menor que los equipos anteriores, pero sobre todo lo que se consigue es mejorar las prestaciones. Estos equipos, para quien conozca los modelos anteriores, son los equivalentes al 5720, SI y LI, con lo cual son los más utilizados realmente, capa 2 y capa 3. Capa 2 y capa 3 switches de Gigabit Ethernet con Aplix a 10 GB y demás. Poco a poco va subiendo de gama, sin detenerme en todos ellos. Este equipo es interesante porque es un equipo de agregación de equipos de interfaces, perdón, de fibra óptica, y va a salir en breve también el equipo de agregación a interfaces de 10 GB en cobre, 10 GB eléctricos. Poco a poco va subiendo. Estos son los de agregación a 10 GB, ¿vale? La S y la H, como recordaréis, los que estáis más habituados, es el nivel de funcionalidades que tiene el equipo. Y bueno, el equipo modular también es igual que era el 8760 en el Wi-Fi 6, este es el buque insignia de los switches de la gama de switches de Huawei a nivel de chasis modulares, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar.